Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del Vitalista, un podcast sobre salud, sobre osteopatía y el lugar donde un servidor, Andrés Cuadrado, aprovecho para compartir todo aquello. Yo soy la hija de Andrés. ¿Ah, sí? Hola, cariño, ¿qué haces aquí? Pues hacemos el programa. ¿Qué Hacemos el programa Ah, muy bien. ¿Y dónde nos vamos a ir ahora? a mi cole. Pues nos vamos al cole ¿Corriendo? corriendo y luego seguimos grabando, ¿vale? Vale, corriendo. Venga, Adiós. hasta luego, que vaya bien. Adiós. Pues seguimos con el podcast. Primero avisaros que el guión de hoy se me ha ido de madre, creo que nos cabe todo y que es un tema interesante, así que he preferido seguir. Aprovecho para invitarte a dar un paseo por mi web, verás que te aparece un formulario para ingresar en una newsletter y la idea es compartir por aquí actualizaciones que haga en el blog y en el podcast. Voy a empezar a tratar algunos temas con más información que opinión y con más estudios que ensayo, y podréis ampliar más en el blog por si os interesa y queréis profundizar en alguno de los temas, y tendréis muchas de las fuentes que vaya a ir consultando ahí linkadas. Os lo explico por eso, porque ahora muchas cosas han sido pues revisar información básica y voy a entrar en temas en los cuales profundizaremos un poquito más y habrá más chicha para aquel que le interese. Entonces, el caso es que si entras en mi web y te suscribes a la newsletter, te va a llegar toda la info, más reflexiones y por el mismo coste que escuchar el podcast, que es simplemente tu tiempo y tu atención, que es lo más valioso que tienes al fin y al cabo. Entonces puede que hoy me quede un poquito como crítica el capítulo, como crítica a la sociedad, pero bueno, espero que sepáis leer entre líneas y que también hay mucha esperanza y muchas ganas de mejorar. Dentro de la serie sobre este componente social y todo lo que hemos hablado, hay un punto que me sigue resultando importante, y es que analicemos un poco el entorno social en el que vivimos inmersos. Pasa algo muy curioso en nuestra sociedad. El individuo medio, cualquier individuo de mínimamente acomodado, goza de un mejor nivel de vida y muchas más comodidades que un noble o un rey hace 300, 400 años o incluso 200 años. La mayor parte de la población puede tener la nevera llena o al menos tener comida, la opción de enfriarse en verano y calentarse en invierno, dispone de acceso a servicios médicos. En la mayoría de los casos no perdemos familiares fuera del orden natural. Sí, hay casos de todos, también hay desgracias, pero en nuestra sociedad perder un hijo o un hermano antes de los 50, por suerte, no es lo habitual. El caso es que vivimos mejor, pero no acabamos de cuadrarlo con nuestro bienestar interior. Por otro lado, los psicofármacos, los índices de depresión, la ansiedad y el suicidio van en aumento, aunque no salgan las noticias. Desde múltiples plataformas se está haciendo por visualizar y hacer el esfuerzo y sensibilizar a las personas con la salud mental, porque realmente es un problema que tenemos. ¿Qué está pasando? Es difícil, la verdad es que es difícil. A lo mejor es que realmente el vivir bien y la comodidad no son los estándares que se relacionan con sentirnos bien. Es un tema que da para pensar mucho. A lo mejor es que lo esencial no lo sabemos cubrir. A lo mejor los principios o los objetivos que hemos aceptado no son los que van acorde a nuestra naturaleza. Son preguntas que me hago siempre. En su día os hablé de las necesidades de los individuos, las necesidades básicas, fisiología, seguridad, afiliación o pertenencia, la estima o reconocimiento y la realización personal. No sé si os acordáis de la pirámide de Maslow. Entonces, según donde busquemos, podemos encontrar diferentes autores e información que nos intenten explicar qué es lo que necesita un ser humano. Siempre en la base vamos a encontrar la fisiología. Si no comemos, bebemos, dormimos, o si no conseguimos regular nuestra temperatura o tener energía, o poder reaccionar y adaptarnos al entorno, lo que va a pasar seguro es que nos enfermamos. Y si no damos una solución, nos morimos. Y en muchos casos más pronto que tarde. Por lo tanto, la fisiología siempre va a estar en la base. Pero no somos máquinas en movimiento a las que simplemente haya que mantenernos con vida. Somos seres humanos. Nos influyen muchas cosas. Nos influyen las relaciones con los demás. Desde lo más profundo de nuestras células, desde lo más profundo de nuestro ser, hay una serie de necesidades, de deseos que todos debemos poder cumplir.
Si no cumplimos, lo que vamos a tener es un conflicto, sentirse admirado de forma incondicional por nuestro entorno, identificarnos como seres únicos, sentirnos valorados, pertenecer a una familia, sea convencional o no convencional, pertenecer a un grupo, tener un lugar de convivencia, sentirnos protegidos. Si no nos sentimos protegidos, si estamos inseguros, nos descontrolamos. Tener límites es otra necesidad, delimitar lo que está bien y lo que no, lo que podemos hacer y lo que no. Una reflexión que me hago a este nivel es, si todo lo que hacemos, todo lo que derrochamos, todo el esfuerzo que invertimos, ¿es acorde o proporcional a las necesidades que cubrimos como individuos o como sociedad? Me explico. Todo lo que hacemos deja una huella a nivel climático, gasta recursos, contaminamos. Pues bien, mi pregunta es, ¿las cosas que hacemos generan o nos generan el suficiente bien proporcionalmente a la huella que estamos dejando? Pienso sobre todo en aquellos países o aquellas familias que viven a lo grande, que agotan los recursos, que consumen, sin mirar, sin pensar, ¿realmente les está suponiendo un beneficio acorde a lo que están gastando? ¿Son, digamos, eficientes? ¿Son más felices? ¿O si no gusta el baremo de la felicidad, tienen una vida más plena o son mejores seres humanos en proporción a aquello que gastan? Pues bien, para cubrir estos deseos y estas necesidades, las sociedades humanas se han ido formulando y reinventando época tras época, avance tras avance, en cada parte del mundo, en función del clima que han tenido, en función del tipo de alimentos a los que tienen acceso, la forma de comer, las costumbres, las religiones, la arquitectura. Todo es reacción y respuesta al entorno, lo mismo que pasa en el cuerpo humano, que realmente siempre os comento, ¿no?, que es el resultado de un proceso evolutivo, tanto como individuo como especie, ¿no? Hemos de pensar que la sociedad que tenemos también es el resultado de un proceso evolutivo, mucho menos perfecto que la naturaleza, mucho menos seguro y fiable que las leyes de la vida, pero desde luego es el sistema que mejor se ha adaptado para que lleguemos a la situación en la que estamos. No es un sistema natural, no es un sistema justo, hay muchos modelos entremezclados, descritos y entendidos de formas muy diferentes en función de la cultura, pero podemos decir que hay poderes e influencias, recursos y riquezas que son finitas y que se comparten entre los diferentes pueblos o grupos de personas. Casi siempre hay mucho poder y recursos repartidos entre muy pocos. En función de las zonas, puede que estos recursos se repartan un poquito más. En cambio, hay otras partes del mundo donde se expolia a una mayoría pobre en detrimento de una minoría hiperrica que arrasa con todos los recursos disponibles, mientras que unos no tienen que llevarse a la boca, otros comen huevas de esturión para desayunar. Son cositas a plantearnos cuando hablamos del entorno, ¿no?, del contexto en el que vivimos. A esto le ponemos nombres: democracia, capitalismo, comunismo, populismo, liberalismo, las monarquías, dictaduras, ¿no?, socialismo, anarquía, modelos de poder, modelos de economía, descripciones que se entienden a medias, que no reflejan una realidad muy diferente para los que vivimos en estos grupos. Pero la gran realidad es que los seres humanos llevamos toda nuestra historia crujiéndonos a hostias entre nosotros. Desde tirarnos piedras hasta bombas atómicas, polaridad y odio por tierras, por recursos, por religión, por un desprecio entre dos mandatarios, una sinrazón y una humanidad que no aprende. ¿Cómo he acabado aquí? Se me van los temas, lo siento. Entonces, si os parece corto, y vamos a pensar un poco en nuestra sociedad. Yo, por ejemplo, vivo en Barcelona, en Cataluña, España, y estamos en 2023. Ya lo dije en otro capítulo, ¿no?, pero realmente siempre tienes la sensación, o la gente dice, que vivimos en una sociedad enferma, ¿no?, con individuos, como he dicho, con cada vez más problemas emocionales y más patología mental. Decir esto me parece una expresión fuerte, pero realmente, claro, decir que es una sociedad enferma da la connotación de que tiene difícil solución, con poca posibilidad de cambio. Y yo creo que año a año podemos darle la vuelta a temas y hemos de pensar qué podemos hacer para mejorar como sociedad. Una primera idea que me viene a la cabeza es precisamente plantearnos el objetivo de nuestras reacciones, actos, normas o creencias.
Todo se planifica, se limita o se potencia con una finalidad, con unos objetivos. ¿Cuáles son? Como individuos y como sociedad, ¿qué diríais? ¿No? ¿Cómo os planteáis vuestros objetivos y en base a qué queremos conseguir? ¿No? Yo me paro a pensar y a nivel individual pienso en supervivencia, salud, familia, comodidad, tal vez riqueza, poder, felicidad, trabajo, dejar un legado, ¿no? Pero como sociedad, ¿qué objetivos tenemos? ¿Prevalecer? ¿Defendernos? ¿Mantener y cuidar a los individuos que nos componen? Son cosas que me vienen a la cabeza, mantener unas costumbres, unas creencias, un orden, ¿sí? Pensando no en lo que yo haría, sino en qué defienden, ¿no? ¿Qué buscan las sociedades? Esto es lo que se me ocurre realmente. Podemos cambiar individualmente, lo mismo que os propongo ante una enfermedad, trabajar nosotros, mejorar nosotros, pero no simplemente para estar más sanos, sino para una sociedad más sostenible, dejar menos huella, necesitar menos, tratarte, aprender a ser feliz con lo que tienes, trabajar para ayudarte a ti mismo y ayudar a los demás, repasar mis objetivos, metas, valores, virtudes, defectos, hacer terapia, cuidar tu salud. Son cosas que, a priori, parece que no vayan a tener un efecto a nivel global, pero todo gran cambio comienza por unos pioneros, después por una minoría temprana y poco a poco va calando hasta que llega al global de la sociedad y a algunos rezagadillos, ¿no? Hay iniciativas y hay posibilidades de cambio. Otra idea que os quería comentar hoy es algo que me llama mucho la atención. Las noticias, en nuestro día a día, aquello que nos dicen nuestros mayores, o no sé si los mayores o es algo que es como un dogma colectivo, ¿no? Hay que estar informados. Pero daros cuenta de qué estamos informados. Tú ves un noticiario y tienes noticias locales, 0. Noticias a nivel nacional, lo que le preocuparía a todo el país, puedes tener un 40 o un 50% del noticiario. Y noticias internacionales, el otro 60%. Y ahora, si lo vemos desde otro filtro, las noticias buenas, ¿cuánto podría ser en un noticiario? ¿Un 10%? ¿Un 0%? Después, sucesos, problemas, guerras, pandemias, hambre. ¿Cuánto podría ser? ¿El otro 90%? Aquí hay un tema que como individuos tenemos que reflexionar. La gran mentira. Hay que estar informados. ¿Informados de qué? De cosas en las que no puedo influir. Cosas que están fuera de mi zona de control. ¿Hasta qué punto tengo que estar informado? Los medios de comunicación nos buscan por todos los canales. Televisión convencional, prensa, redes sociales, noticias de Google. Realmente están en tu móvil, en tu tele y en todos los canales en los que se puede estar. Si no los esquivas, te van a entrar noticias, malas noticias, el 90 y pico % de ellas, y de fuera de tu barrio, de tu ciudad e incluso de tu país. Noticias que te van a acercar emociones como el miedo, la tristeza, y que van a hacer que simplemente te preocupes. Mira el significado de esta palabra, preocuparse, es decir, ocuparse de algo antes de que pase. Vas a estar agotando recursos para afrontar un problema que aún no te ha pasado y que muy posiblemente no llegue a pasarte. Hoy que escribo esto, me han mandado una frase que dice: en la vida he tenido muchos problemas, la mayoría de ellos nunca me han pasado. Esto que estoy comentando es una realidad para muchísimas personas, es un gran problema. Estamos programados para responder a los estímulos de peligro. El 98% de las generaciones humanas, si no reaccionaban rápido ante un peligro, eran víctimas de algo grave. Pero ahora el peligro no es un león, no es un enjambre de abejas hijoputadas. O sea, realmente el peligro es, y lo que vivimos como peligro ahora es una guerra a 2.000 kilómetros de tu casa, un terremoto también a otros 1.000 kilómetros de tu casa, un virus que asola a la población mundial con números y más números que posiblemente ni entiendes. Entendemos el miedo. El caso es que ahora las noticias son globales y los peligros que nos plantean también, tan globales que la mayoría de las noticias que recibimos nos van a repercutir mínimamente en nuestra vida, pero el problema tú lo vas a vivir cuando la escuches, lo vas a vivenciar,
planear, vas a gastar recursos mentales. Hay gente que hasta se está haciendo búnkers en casa y cosas así. Y aunque digas que no, según cómo empatices o según cómo te mimetices con los problemas, vas a generar auténticas reacciones de estrés en tu cuerpo. Y si vives con esta sensación de peligro, como os dije en el capítulo 3, muchas veces al día, todos los días de la semana, si te programas para sentir el peligro en cada esquina, si tus conversaciones se basan en las noticias que consumes, es muy posible que sin darse cuenta estés sumido en un torbellino de malas emociones, de falsos peligros, que hagan que vivas asustado y más enfermo de lo que deberías. Esta es una forma de entender cómo la sociedad influye y cómo nos gestionamos en nuestra esfera emocional y física, ya que influye en toda nuestra maquinaria interior, y me he centrado solo en las noticias. Creo que sería una estrategia adaptarnos o reaccionar únicamente a nuestro entorno inmediato. No digo que no sepas que hay una guerra en Ucrania y que si puedes ayudar, ayudes, pero si no puedes influir en ella, si no tienes la capacidad de acoger a alguien o no te da para aportar dinero, para poder hacer algo, ¿de qué te sirve estar constantemente preocupado? O sea, no hablo de no empatizar o de no tener humanidad y sentirte mal por estas personas, obviamente. Y si puedes ayudar, ayuda, y si no, pues ayuda a alguien que pueda ayudar, ¿vale? Yo lo único que te puedo decir es que por preocuparte vas a pagar un precio, que es un precio que a lo mejor ni te das cuenta, que va a ser muy bajo directamente. Pero es un goteo que te va a menguar. Y piensa que después de una guerra va a venir un terremoto, después va a venir un volcán, otro virus, va a venir una sedición, 1000 cosas. O sea, piensa, yo llevo años que pienso así y es que realmente es así. O sea, detrás de una ha venido otra y otra y otra. Empalmas una crisis con otro tema. O subidas de intereses, ¿no? Que estamos ahora, crisis, inflación, noticias y emociones por las que vas a desaguar tu salud. Este capítulo se está convirtiendo en un popurrí de ideas que tenía aquí almacenadas, pero quiero acabar con otra de ellas. Toda sociedad responde a unas normas comunes, con un fin. Tenemos familia, amigos, compañeros de trabajo o compañeros de la empresa, ¿no? El entorno en tu barrio, pagamos unos tributos, nos regimos por unas leyes y en teoría, y al menos aquí por suerte, tenemos unos derechos, pero también unas obligaciones como ciudadanos. Pero carecemos o es marginal la organización como sociedad, el feedback con los estamentos del Estado, entender el porqué de las normas que tenemos que cumplir. Imaginaros por un momento tener una identidad común, creer en algo, en lo que sea, todos juntos como pueblo o como especie incluso, tener unos objetivos o un fin idénticos. Imaginaros que esto abarca a toda la humanidad. Me viene a la cabeza la canción de Imagine de John Lennon, ¿no? Vivimos completamente despolarizados, a nivel político, a nivel económico, creencias. Incluso en nuestro entorno más inmediato tendemos a polarizarnos hacia un lado, hasta en reuniones o ante los problemas más ínfimos. Una reunión de escalera, tiendes a polarizarte hacia donde no. Nos centramos en nuestras diferencias, siempre buscamos las diferencias en los demás. Pero lo que tenemos en común, nuestra humanidad, o lo que sentimos que es todos igual, o el cómo somos por dentro, no lo encontramos ni lo buscamos por ningún lado. La forma en que cada uno de nosotros como individuos construimos esta realidad social pasa por nuestros entornos, por los canales de noticias, de sucesos, y estos los hemos descrito y están hechos para que percibamos un entorno patológico. Cuesta encontrar un espacio para lo local, para poder organizarse e influir en una pequeña escala. Recordad lo que os he dicho antes, ¿no? Vivimos en la época en la que mejor se vive, al menos aquí en España y en el mundo, en Europa, Estados Unidos y una parte del planeta, pero tenemos la sensación de que estamos en el peor momento. Joder, ¿qué tipo de enfermedad es esta, no? O sea, ¿qué tipo de problema es este? ¿Cómo lo hacemos para tejernos como sociedad? Pues desde abajo. La sensación de frustración es máxima, ¿no? No puedes ayudar en los problemas nacionales ni internacionales, pero a lo mejor podrías movilizarte en un foro local. ¿Pero alguien sabe cómo acceder a ellos en su entorno? Y otro tema, ¿tenemos tiempo para ello?
¿O ya nos hemos cubierto de necesidades? Y pongo necesidades entre comillas. En otras generaciones daba la sensación, que no sé si es verdad, de que había más cohesión social, ¿no? La construcción de los barrios aquí en Barcelona se trabajaba desde las asociaciones vecinales y hoy, si existen, son residuales. No voy a entrar en si hay una intencionalidad en que esto sea así o somos los individuos que hemos degenerado en egoístas o poco implicados, pero ya os imaginaréis, ¿no?, lo que puedo llegar a pensar. Pese a que hay redes sociales virtuales, creo que en lo tangible no existe esta red social. Seguro que hay gente partiéndose el pecho y negociando y haciendo cosas por conseguir mejorías para personas de su barrio o de su empresa, no lo dudo. Pero ni son conocidas ni tienen eco. Realmente ves más eco de una persona que canta sobre su expareja, y no voy a decir nombres, que sobre alguien que a lo mejor pues está luchando porque una parte de su barrio consiga un parque o consiga unas mejorías. O sea, realmente si nos enfocásemos un poquito más en lo local, a lo mejor, yo qué sé, repartiríamos un poquito más también la riqueza, ¿no? Como sabéis, yo soy de Hospitalet y si alguien escucha esto, Hospitalet de Llobregat en Barcelona, y quiere hablar a este respecto y abrirme los ojos o mostrarme dónde se pueden hacer las cosas y cambiar las cosas, estaré encantado en hablar con él e incluso en que venga y hablemos y tengamos una charla que podamos compartir con el resto de la humanidad. Y si os parece, hasta aquí el programa de hoy. Os recuerdo que me tenéis en los canales que siempre comento. Gracias por escucharme, muchas gracias por vuestro tiempo, es un placer y hasta siempre.